Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Leo, a tu lectura semanal. Vamos a comenzar, Leo, como siempre, con el trabajo. Y en lo que más nos centraremos es en el tema sentimental. Mi queridísimo Leo, vamos a ver cómo están las energías a nivel laboral. Leo, por cierto, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Mi queridísimo Leo, que sí estáis trabajando, os veo un poquito desmotivados dentro de lo que es el trabajo, pero dentro de esta desmotivación que tú tienes, Leo, también dicen las cartas que tú tienes los caminos abiertos y que la última decisión siempre será tuya. Así que todos los que estéis en esta situación y tengáis la necesidad de un cambio, porque veis que en este lugar no tenéis opción, Leo, de crecer, pues llega el momento de tomar decisiones, pero el momento y el tiempo te lo marcas tú. Leo, que no estáis trabajando. Te veo cubriendo bajas, Leo, unos 3 meses aproximadamente. Luego, después de este trabajo, Leo, tú podrías tener noticias de otro trabajo que implica bastante movimiento. Sí. Bien, sería a los 2 meses de tú estar cubriendo esta baja, tú recibirías noticias de otro lugar, el cual te implica desplazamiento. Bien, los Leo que tenéis un negocio. Hay algo que te desmotiva dentro de tu negocio. ¿Quieres más? Dice, ¿quieres más o necesitas que algo se desarrolle, ¿no?, dentro de tu negocio? Las cartas marcan tiempos. Bien, dice, todo lleva su tiempo, Leo. Ahora, hay aquí una cosa muy importante, Leo. Tú tienes que creer en ti. Tú no puedes dejarte llevar por lo que piensen los demás o lo que crean los demás. Cree en ti. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Leo, con tu economía. Vamos a ver, Leo, y tu economía. Respecto a tu economía, mi queridísimo Leo, veo una confusión, ¿no?, que tienes una preocupación, una decisión a tomar a día de hoy. Cuidado con las decisiones que se toman, Leo. Dice, hay un gasto muy importante que te lo va a generar una persona cercana. Y ese gasto, dice, tendrás que asumirlo, es algo que tendrás que asumir. Bien, Leo, respecto a tu economía, todo lo que estéis esperando, un dinero, estéis luchando por un dinero relacionado con gente joven, dice, todavía queda mucha pelea aquí. Bien, así que yo te diría que tendrías que esperar. Leo, llegarán noticias de dinero a tu vida, pero de parte de un dinero. Parte de un dinero, o sea que si vosotros estáis esperando una cifra en concreto, Leo, no llegaría a esa cifra en concreto, llegaría otra cifra. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Leo. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Leo que estáis solteros. Leo, que estáis solteritos, os sentís un poquito atrapados, ¿no? Lo que yo veo aquí, Leo. A lo mejor atrapados, apartados, quizás sea necesario este tiempo para ti, Leo, antes de iniciar una nueva relación en tu vida, ¿bien? También dicen las cartas, Leo, deberías de comenzar a fijarte en otro tipo de persona, si lo dicen las cartas. ¿Por qué? Porque el hecho de fijarte en las personas que te fijas, que esto es un perfil que tiene cada uno y que inconscientemente pues es lo que le atrae de una persona, y a lo mejor pensamos que no es eso lo que nos atrae, sí es. Entonces aquí dice que son personas que siempre tienen otros objetivos de vida, ¿no? O son personas que hoy hablan contigo y mañana están hablando con otro o con otra, ¿vale? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. También tengo que decir que para muchos de vosotros veo casos de que se puede acercar una persona y puede resultar un desafío en tu vida sentimental, Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo, que estáis solteros.
Vamos a ver, Leo, que estáis solteros, dice, debéis de tomar decisiones en vuestra vida, Leo. Esto es muy importante. Todos los que hayáis tenido una ilusión relacionada con el tema laboral o con el ámbito laboral, ¿vale? No con el tema, sino dentro del ámbito laboral. Aquí dicen las cartas, debéis de tomar una decisión con eso ya, ¿no? Leo, comunicaciones con personas que estarán en el exterior. Posibilidad de que vuelvan personas del pasado. ¿Existe la posibilidad de que vuelvan personas del pasado? Yo veo posibilidad de que tú vuelvas a un lugar del pasado. Y que esa vuelta a ese lugar del pasado, digamos, traiga amores más sólidos a tu vida. ¿Bien? Todo lo que venga antes de esto, Leo, no serán personas importantes en tu vida. Esto quiero que lo tengas claro. No serán personas importantes en tu vida. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Leo. Vamos a ver qué más. Leo, solteros. También dicen las cartas, lo que tú estás buscando o respecto a lo que tú estás buscando o respecto a lo que tú quieres, vas a obtener noticias, Leo. Así que esto lo tenéis que aplicar a las personas que estéis esperando algo en concreto, de alguien en concreto, y te vas a tener noticias, ¿bien? ¿Llega el amor a tu vida o hay una persona indicada para ti? Por supuesto que sí, pero no ha llegado aún. No ha llegado aún, Leo. Yo sí quiero que te quedes con esto. Vas a recibir noticias de algo que tú has estado esperando. Ahora, ¿eso sería la persona de tu vida? Pienso que estarías una etapa de tu vida con esta persona, no sería la persona definitiva en tu vida. A lo mejor por tu parte sí, hay un sentimiento más profundo, pero por parte de esa persona veo como que se comporta más como una amistad que otra cosa. ¿Bien? De todas maneras, Leo, habrá que esperar. A ver. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Leo, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Leo que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver cómo están las energías por aquí, mi queridísimo Leo. Bueno, comunicaciones entre vosotros que hacen referencia a indecisiones. ¿Puede haber un obstáculo? ¿Se puede avecinar un obstáculo en vuestra vida? Sí. Se puede avecinar ese obstáculo en vuestra vida y es algo que no se espera. Hay una decepción que va a suceder en la relación y es algo que nunca hubiéramos imaginado. Así lo dicen las cartas, Leo. Vamos a ver de qué trata esto. Leo, casados, en convivencia y novios. Estáis pasando por un parón. Aquí hablan las cartas de un parón. Dice, después de este parón, dice, uno de los dos comienza a comportarse de una manera muy diferente. No va a ser en todos los casos, Leo. Porque evidentemente, Leo, habéis muchos Leo en la vida, en el mundo. Pero a mí me hablan de terceras personas. Dice, y esto es una decepción que uno de los dos nunca hubiera imaginado. Dice que uno de los dos tendrá la excusa perfecta para tomar una decisión en la relación. Y te digo que será la excusa perfecta, que no será la realidad. Que posiblemente tú, Leo, o pareja de Leo, en ese momento digas, no, pues ha sido por esto. No, pero no es esa la realidad. No es esa la realidad, hay otra realidad. Y la otra realidad quieren decir las cartas que son sentimientos encontrados con una persona en concreto.
algo que nunca se hubiera imaginado uno que le pudiera pasar. Porque uno puede tener una relación muy estable o creer que tenemos una relación estable y de repente se cruza alguien en nuestro camino y nos despierta unos sentimientos de la nada que no entendemos. Ahora, ¿cómo se controla eso? ¿Eso tiene manera de controlarse? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Casados, en convivencia y novios. Decisiones a tomar, si lo dicen las cartas. Y esta noticia, en cuanto a decisión, en cuanto a esta decisión, dice, llega de repente. O sea, tú puedes sentir que tu vida como pareja esté estancada, en fin. Pero a lo mejor nunca imaginas que esto pueda llegar a pasar. Yo también, en este caso, espero estar equivocándome, Leo. Yo siempre os digo que los que no os sintáis identificados, que podéis mirar vuestro signo ascendente, bien, yo lo que sí veo es un tiempo aquí. Aquí hay un tiempo de por medio. Y se va a poner una excusa para ese tiempo. Bien. Entonces esto ya cada uno lo tiene que aplicar a su historia, cómo vienen las cosas. Como digo, no todos vais a estar en esta situación. Leo, vamos a ver qué más. Me sale el tiempo, claramente. Pero esto es, digamos, pensado. Esto es premeditado. Esto no es de la noche a la mañana. Bien, esto que yo quiero que quede claro también. ¿Vale? Dice, sí, hay un tiempo. Hay uno de los dos que va a pedir un tiempo. Yo no sé si se dará o no se dará, porque a mí eso no me está marcando ese tiempo. Y que es ya pensado y que la excusa que se pone es la perfecta, pero no la real. Es una excusa, ya está, ni más ni menos. Ni más ni menos, Leo. Mira, siento algo en el pelo, perdonadme porque es que ya no sé yo qué me pasa. Sí, a lo mejor llevo un bicho o algo en el pelo. Como está en el patio, igual se me ha, yo qué sé, estaba en la calle. Leo, ya me contaréis. Ya me contaréis. Vamos a seguir, Leo, con tu mensaje especial del amor. Leo, y tu mensaje especial del amor te dice: el amor no siempre está donde tú crees. Las cosas podrían cambiar de la noche a la mañana y lo que creías nunca fue. Y lo que nunca fue, resulta que ahora es. Cada uno que lo aplica a su historia, mi queridísimo Leo. Vamos a seguimos. Leo, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Leo, y tu salud. Te veo haciéndote pruebas, Leo, te veo un poco asustado o asustada con el tema de las pruebas que tú te vas a hacer. Debes de tener paciencia, aquí dicen las cartas, que hay cosas que van a salir positivas, pero que tendrás que hacer muchos cambios en tu vida. Como siempre te digo, ya sabes, Leo, que yo no soy médico. Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo, con tu mensaje general. Leo, y tu mensaje general te dice: intenta llegar a un acuerdo primero contigo mismo y después con los demás, pero primeramente llega a un acuerdo contigo, mi queridísimo Leo. El número 21 para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje para ti. Como siempre, Leo, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.